Bienvenido a esta clase, en donde vamos a repasar algunos de los conceptos del módulo anterior para que lo podamos poner en práctica a la hora de empezar a trabajar con fórmulas, funciones predeterminadas en Microsoft Excel. Los conceptos que se vieron en el módulo anterior son muy importantes para que puedas implementar con éxitos las fórmulas que ya vienen predeterminadas en nuestra aplicación de escritorio y podamos empezar a trabajar de manera ordenada con cada una de estas funciones que son para solucionar distintos problemas que vamos a ir encontrando a la hora de trabajar con con nuestras tablas de Microsoft Excel. Así que vamos a ir directamente a nuestra hoja de cálculo y empezar a mostrar un poco el repaso de estos conceptos. ¿Tá? Nosotros tenemos acá el listado de jurisdicciones, que formaba parte de lo que era el ejercicio integrador del módulo anterior, y el porcentaje ejecutado de cada uno de los presupuestos que teníamos en nuestro presupuesto nacional en la hoja número 1 del ejercicio integrador. ¿Tá? Una de las cosas que había que hacer, o uno de los requisitos que había que cumplir con el trabajo integrador del módulo anterior, era poder traer el presupuesto total que estaba asignado a esa jurisdicción y luego multiplicarlo por el listado del porcentaje ejecutado como para poder obtener el total ejecutado a ese momento. ¿Tá? Entonces, esto lo teníamos que hacer a través de un concepto que se llama referencias. ¿Tá? Teníamos que referenciar una celda determinada de esa hoja y poder traer ese valor. Una referencia es, a través del signo igual, poder mostrar en una celda determinada el valor que corresponde a otra celda de nuestra hoja de cálculo u otra hoja de cálculo dentro de nuestro libro de trabajo. ¿Tá? Esto es lo que nosotros denominamos como referencia, que es muy importante repasarlo para que quede claro. En ese sentido, nosotros acá estamos dentro de lo que es la celda H7. Fíjense, me voy hacia la izquierda acá y puedo ver que estoy posicionado en la celda H7, pero estoy haciendo referencia al valor que se encuentra en la celda C2. ¿Tá? Generalmente es algo de las primeras cosas que aprendemos a hacer en Microsoft Excel, que nos resulta bastante sencillo comprender cómo podemos implementar este concepto en la hoja de cálculo. Lo complejo va sucediendo cuando nosotros debemos realizar otro tipo de referencias para poder ir arrastrando las fórmulas. ¿Está? Entonces yo puedo quizás dejar como referencia una columna determinada, ¿está? O puedo dejar como referencia una fila determinada, que es lo que nosotros de alguna forma hacemos para poder traer los valores de nuestra hoja de cálculo del presupuesto hacia lo que es el listado de jurisdicciones. Entonces, si yo me voy ahora, por ejemplo, vamos a borrar, después voy a volver sobre esto, ahora voy a borrar también esta referencia. Si yo quisiera traer el valor de esta jurisdicción, que es el total del presupuesto que estaba asignado al Poder Legislativo Nacional, me voy a la hoja 1, obviamente incorporo el signo igual que acá me está mostrando en la barra de fórmulas cómo estoy haciendo esa navegación en el libro de trabajo para poder traer este valor, puedo ver acá y darle enter. ¿Tá? Que esto es una referencia simple. Si yo lo arrastro, lo primero que va a interpretar Microsoft Excel es que yo quiero arrastrar hacia el mismo sentido en donde estoy llevando hacia donde estoy llevando la referencia en este caso. ¿Tá? Así que arrastro y obviamente no me va a traer ningún valor porque no tengo valores hacia abajo, ¿tá? En mi hoja. Pero puedo ver que Microsoft Excel ha interpretado que la acción que yo estoy haciendo para arrastrar es la misma que voy a incorporar en mi listado de jurisdicciones. Entonces nosotros, si pensamos un poco cómo vamos a realizar esa referencia, vamos a ver que siempre nos vamos a quedar posicionados en lo que es la fila 45. Entonces nuestras coordenadas siempre están compuestas por columna, nombre de columna y número de fila. ¿Tá? El nombre de la columna está dado por las letras del abecedario. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es decirle que me deje posicionada la referencia en la fila 45, y poder arrastrar todo esto hacia abajo. No va a ir arrastrando columna a columna, eso lo quiero aclarar. Ahora vamos a hacer lo que se llama, si tuviera que hacerlo en código, se llamaría hardcodear por alguna manera, hacerlo, ir cambiando manualmente, pero ahora les explico por qué. Entonces, ahora sí voy a arrastrar. Excel no puede interpretar que yo me quiero mover entre columnas, o sea que siempre, en este caso, funciona de alguna manera como si estuviera haciendo una referencia absoluta, como si yo estuviera fijando la columna, porque en realidad
no puedo moverme en mi listado de jurisdicciones hacia abajo y que Excel interprete que debe moverse hacia la derecha, por decirlo de alguna manera, dentro de mi hoja de cálculos. Hay una fórmula para hacerlo, ahora al final de la clase te la voy a mostrar, pero lo que nosotros podemos utilizar con los conocimientos que tenemos hasta ahora, ¿tá? Eso lo quiero aclarar, no es que esta es la mejor forma de hacerlo, sino que con los conocimientos que hemos desarrollado hasta ahora, podemos llegar a solucionar una parte del problema. Que esto hablábamos al principio en clases anteriores de cómo ir solucionando un problema. ¿Ah? Entonces, lo que tengo solucionado hasta acá es simplemente que siempre me voy a quedar posicionado en la fila 45. Hay maneras mucho más sencillas de hacerlo, pero nosotros lo vamos a hacer con los conocimientos que hemos incorporado hasta el momento. Entonces, nos vamos a ir moviendo y esto lo vamos a ir cambiando, no nos queda otra. Hasta lo que sabemos en este momento es la estrategia más rápida que podemos implementar, ¿ah? Que es con lo que sabemos. Podríamos googlear, nos van a googlear o usar ChatGPT, que vimos en una herramienta que vimos en módulos anteriores, y encontrar una solución mucho más rápida de esto, ¿está? Pero vamos a hacerlo de esta forma, simplemente para entender o interpretar este concepto de referencia. ABCD, bueno, acá vamos a cambiando, yo voy a volver hacia atrás, ¿tá? A lo que tenía anteriormente, que era esto, y ustedes pueden ver que tengo referencias acá en la barra de fórmulas, tengo referencias hacia cada una de estas columnas, B, C, D, F, y el número de fila, que era el número 45. ¿Tá? Entonces, esto que estamos viendo acá, que es el objetivo de esta introducción, es una referencia relativa. Se llama relativa porque yo estoy haciendo referencia o a una fila o a una columna. Luego, tengo incorporado acá una fórmula, que la fórmula lo que está haciendo es multiplicar ese presupuesto total por el porcentaje ejecutado hacia ese momento. ¿Está? En este cálculo tengo dos referencias simples y podría suceder que, por ejemplo, toda la administración pública haya ejecutado en la misma cantidad del presupuesto en un 0,65%. ¿Ah? 65% ejecución. Entonces yo para poder hacer una referencia absoluta hacia ese valor, vamos a hacerlo en otra celda, puedo decir, quiero multiplicar esto por este valor. Pero como estoy de alguna manera suponiendo que toda la administración pública ejecutó el 65%, yo puedo seleccionar este valor y apretar F4. Con F4 lo que estoy haciendo es asignar la referencia absoluta, o sea, tengo un signo pesos adelante, un signo pesos atrás de lo que es el nombre de la columna, o un signo pesos adelante de la columna y un signo pesos adelante de la fila, que es lo correcto, o seguir presionando F4 y quedarme con el tipo de referencia que quiero. En este caso, una referencia absoluta. Entonces, si yo arrastro hacia abajo, Excel sigue tomando la posición de la referencia absoluta, pero se va moviendo hacia abajo, que es donde arrastré, ¿tá? Cada una del valor de esta fórmula para el total del presupuesto. ¿Tá? En este caso, a ver, lo hice bien, sí, sobre la columna C. Esto es una referencia absoluta. ¿Tá? Entonces tenemos referencia absoluta y en aquí tengo una referencia relativa, ¿verdad? Que era muy importante repasar estos conceptos. Por otro lado, teníamos las constantes, que no son recomendables incorporarlas en una fórmula, pero muchas veces lo tenemos que hacer. En este caso, si yo hubiera querido incorporar como una constante este valor, lo único que hubiera hecho es incorporar el 0,65 dentro de la fórmula. ¿Ah? Entonces, en vez de hacer una referencia, estoy incorporando el valor como una constante. Esto es importante porque no quiere decir que nunca se puede utilizar, sino que a veces es recomendable utilizarlo. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando una referencia, fíjense acá está la constante, perdón, me voy hacia abajo, vamos a ir, miren aquí en la barra de fórmulas, ¿tá? Me voy corriendo hacia abajo y siempre está la constante. Muchas veces es importante utilizarlo, voy a volver hacia mi referencia absoluta, acá está, vamos a ir hacia arriba, porque puede suceder que sin querer yo modifique este valor porque cambio en el futuro, pero se me van a cambiar todos los valores de mi hoja de cálculo. Entonces, no es que la constante nunca se utiliza, no es recomendable, pero a veces es necesario utilizarlo, ¿tá? Sobre todo cuando una tasa impositiva puede llegar a variar, etcétera, por ahí es mejor a veces utilizar una constante, ¿tá? Depende. La utilización de los conceptos en general tiene que ver con el tipo de trabajo que vamos a hacer en la hoja de cálculo. Vamos a borrar esto. Acuérdense que una de las formas de eliminar esto era Control Shift
voy hacia abajo y puedo apretar suprimir, que era uno de los atajos que utilizábamos. Vuelvo hacia atrás, control Z. ¿Ah? De vuelta, me posiciono, control shift, flecha hacia abajo y aprieto eliminar. Y ahí puedo borrar todos los valores. Me muevo hacia aquí. Otra cosa para repasar era movernos entre las distintas celdas. Por ejemplo, si quiero ir hacia D26, simplemente hago clic acá y me estoy moviendo hacia D26. ¿Está? Entonces, ya vimos cuál es el funcionamiento de las referencias y cómo pueden utilizarlas. Obviamente que lo que hicimos aquí es algo que lo podemos hacer de otra forma y con fórmulas, ¿tá? Pero con el conocimiento adquirido hasta ahora es lo más recomendable. Y por último, vamos a empezar a ver un poco qué tipo de ayuda o recursos nosotros tenemos para empezar a trabajar con fórmulas. Para la próxima clase ya desarrollar algunas de las fórmulas más importantes que tiene Microsoft Excel y que les van a resultar realmente muy útiles para implementarlas en su trabajo día a día. ¿Está? Entonces, yo ya estoy posicionado. Generalmente cuando nosotros abrimos nuestra hoja de cálculo, en la barra de herramientas vamos a estar en la pestaña inicios. Si estás en una versión de Excel bastante nueva, de 2016 para adelante, vas a tener una pestaña de fórmulas en donde está toda la ayuda necesaria para poder explorar las distintas fórmulas que trae Microsoft Excel de manera predeterminada. Tenemos financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y referencia, que es parte del contenido que vas a encontrar en el aula virtual. ¿Tá? Entonces nosotros nos podemos posicionar en la celda en donde vamos a incorporar o vamos a agregar esa fórmula, entrar en cualquiera de estas ayudas. Por ejemplo, una de las fórmulas más utilizadas y que vamos a ver en la clase siguiente es la fórmula SI. Cuando nosotros hacemos clic en esta ayuda, Excel está interpretando que voy a insertar la función en esa celda. Entonces hago clic en sí, me hable lo que es el asistente para fórmulas y funciones, está para lo que es la fórmula, y puedo tener una ayuda de qué tipo de argumentos va a tener esa función. ¿Está? Entonces, vuelvo otra vez al repaso de conceptos. Ya vimos referencias, ya vimos constantes y ahora vamos a ver argumentos. Si bien nosotros estamos acá en una fórmula que nosotros estamos implementando de alguna manera en Microsoft Excel, porque es una simple multiplicación, hay una fórmula de producto también que podría utilizar, pero en este caso no resulta necesario. Sin embargo, al ser una fórmula de cálculo, yo estoy utilizando dos argumentos. El argumento que estoy utilizando en esta fórmula es el porcentaje del presupuesto ejecutado y el presupuesto asignado. Son dos argumentos para hacer un producto. ¿Ah? Entonces, es muy importante cuando vamos a implementar una fórmula en Excel entender cuáles son los argumentos que necesita esa fórmula, perdón, para funcionar de manera correcta. Entonces, en el caso de la función sí, tengo una prueba lógica, que es una evaluación que va a hacer esta fórmula, que lo van a encontrar en el ejemplo, y un valor para un resultado verdadero y otro valor para un resultado falso. ¿Tá? Entonces, cuando empezamos a explorar fórmulas en Microsoft Excel que no conocemos, es muy importante utilizar el asistente para entender qué tipo de argumentos yo voy a incorporar a la fórmula para que funcione de manera correcta. ¿Tá? Y acá abajo podemos leer, decir, la prueba lógica es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. El valor si verdadero es el valor que se devolverá si la prueba lógica es verdadera. Si se omite, se devolverá en la palabra verdadera. ¿Ah? Y el valor si falso, si me posiciono, me dice que es el valor que se devolverá si la prueba lógica da falso. ¿Tá? Esto lo vamos a explorar en la siguiente clase. Otra forma de acceder a esta ayuda es haciendo clic en FX, ¿tá? Acá en la barra de fórmulas podemos hacer clic y buscarlo pues, en un listado directamente, sin necesidad de ir a la pestaña, ¿está? Que esto es la opción, por ahí si contás con alguna versión de Excel un poco más antigua, vas a poder ver el asistente de esta forma, ¿está? Acá lo podemos buscar, recién estábamos en lo que eran fórmulas lógicas, ¿tá? Fórmulas lógicas. Y dentro de las fórmulas lógicas estábamos en la función sí. Y vuelvo de vuelta a mi asistente. Esto es muy importante para que puedas ir navegando. Obviamente que a la hora de hacer este tipo de cálculos, te recomiendo además de leer todo lo que es la ayuda de funciones, que puedas leer la documentación para entender en profundidad y buscar algunos ejemplos. Que eso lo vas a encontrar acá en la parte de ayudas, en donde puedes ir viendo la documentación que viene incorporada en Microsoft Excel. O directamente navegar o googlear para poder encontrar la ayuda. Hasta ahora y en esta primera clase que intenté que fuera corta para que podamos repasar estos conceptos,
lo que hicimos es empezar a explorar y repasar lo que va a formar parte de nuestra próxima clase, que es poner en práctica alguna de las funciones de Microsoft Excel. Así que te invito a que vuelvas a repasar este contenido, que lo puedas de alguna manera entender en profundidad, para que luego en el próximo video podamos sí poner en práctica alguna de las fórmulas más importantes de Microsoft Excel. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.